Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de cursos, el programa que semana a semana el Centro de Estudios Superiores Universitarios les trae a su hogar para poder tratar temas de relevancia a nivel tanto local, nacional como internacional. Hoy día vamos a abordar un tema de diálogo referente a lo que son paradigmas de desarrollo e imaginarios de vida, imaginarios del vivir bien, con un querido amigo, compañero que nos acompaña hoy día, Jorge Kreckler, que es asesor temático del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia. Bienvenido, Jorge. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Jorge, inicialmente, hoy más que nunca se está debatiendo, cuestionando e interpelando a lo que son los diferentes modelos, paradigmas de desarrollo, modelos civilizatorios, precisamente por las brechas, la incapacidad y el agotamiento de estos modelos referente a poder realmente responder a lo que son las demandas, las necesidades de la gente. Un tema que ha puesto precisamente en el tapete de interpelación lo que es estos modelos civilizatorios es precisamente el cambio climático. Estos paradigmas de desarrollo han mostrado las perversidades con relación a lo que es precisamente los objetivos y estas aspiraciones ambientales y sociales. ¿Qué nos puedes decir respecto a este debate internacional que se está dando y esta necesidad que emerge de cuestionamiento e interpelación a estos modelos? Por cierto, esa es una pregunta fascinante y al mismo tiempo muy complejo, ¿no? Tú mencionaste el cambio climático, creo que eso es un fenómeno que llegó a no solamente, digamos, hacerse conocer, sino afectar inclusive una buena parte de la población que habita este planeta que es la Tierra. Dicho de otra manera, no se va a poder continuar como vinimos haciendo las cosas, ¿ya? Y las cosas, ¿qué quiere decir? De pensar un desarrollo que se limita más que todo a lo que es el crecimiento económico. El crecimiento económico, inclusive no para todos, sino para unos cuantos más que para otros, y donde los que menos se vean beneficiar de ese desarrollo, de este crecimiento económico, pagan las consecuencias de los estragos que está generando este modelo de desarrollo con el medio ambiente y con el clima. Entonces hay como una cierta injusticia, mientras que los que no han poder beneficiarse lo suficientemente o de forma aceptable el desarrollo son los que ahora están pagando más que todos los platos rotos de este modelo y de esta lógica de desarrollo que para muchísimas personas se reduce a lo que es un crecimiento económico perpetuo y con unos saldos muy negativos del medio ambiente, y nos comportamos a nivel planetario, quiere decir en el mundo, como si tendríamos muchos mundos, muchas tierras a nuestro alcance. O sea, algunas estimaciones dicen de que lo que es el consumo y nuestro comportamiento, y digo una vez más, de unos cuantos, mucho más que las mayorías, nos comportamos si tendríamos 2 a 3 tierras a nuestro alcance, pero nosotros tenemos este planeta y donde la especie humana pues intenta de asegurar la vida hacia el futuro. Si no estamos paulatinamente dispuestos a cambiar, pues vamos a ver las cosas mucho más negras todavía. Ahora, esta situación que tú nos describes nos muestra más bien lo que es precisamente esta crisis civilizatoria con diferentes manifestaciones. Un ámbito sí es el ámbito climático, los desequilibrios que se están generando en términos climáticos, pero este no es el único o la única manifestación de lo que es precisamente esta crisis planetaria civilizatoria. No, yo creo que sería hasta fácil, digamos, si hablaríamos de una crisis. Yo creo más bien la palabra crisis es algo que estamos acostumbrándonos. O sea, es ya casi raro cuando escuchamos un noticiero donde no nos hablan de alguna crisis, de algún problema. Entonces, de alguna manera ya nos volvemos un poco menos sensibles ante estas crisis, porque parece que la crisis ya es lo normal, y eso debería preocuparnos, porque yo creo que no puede ser de que la crisis, los problemas, la escasez, las amenazas, las catástrofes
se convierten en pan de cada día. Y eso está sucediendo de alguna manera. Y eso es algo bastante preocupante. Entonces, cuando vemos, a mí me gustaría, digamos, una crisis. Yo personalmente, durante muchos años pensé que yo no entendería muy bien la globalización. Lamentablemente llego a la conclusión que creo que avancé un poco en mi comprensión, pero en una lectura no muy positiva, porque yo creo que la globalización, en vez de ampliar digamos, los niveles de bienestar a nivel universal, la globalización está contribuyendo a que las brechas sociales a nivel planetario se están ampliando en vez de achicándose. O sea, lo que vemos es hay una concentración de riqueza en cada vez menos, no solamente países, sino también poblaciones. Yo de nacimiento, yo nací en Alemania, yo creo que eso, por ejemplo, es una creencia no muy acorde pensar que los estados o los países ricos del norte, que todos sean ricos. Yo creo de que cuando vemos más a fondo las sociedades civiles, también en los países, entre comillas, industrializadas o ricas o como ustedes quisieran, no son los ricos tampoco, ¿no? O sea, tienen para vivir, tienen un bienestar aceptable, pero la concentración de riqueza se da a nivel planetario y está beneficiando cada vez menos a costo de empeorar las condiciones de vida de cada vez más. Entonces, si la globalización significa, al final, de internacionalizar las inequidades, las desigualdades, entonces yo creo que eso es un muy mal negocio cuando hablamos de la globalización. Por otro lado, creo que la globalización tiene muchas ventajas, el acceso a la comunicación, que obviamente ha cambiado de manera revolucionaria, y creo que ni hace falta porque la gente un poco más joven que yo me pueden dar lecciones sobre eso, que están acostumbrados a eso. Entonces yo creo que la globalización nos permite también de cerrar filas, porque yo personalmente creo de que del por qué hasta ahora la humanidad no está en condiciones de frenar un poco este proceso del deterioro del medio ambiente. Yo no creo que es falta de inteligencia, yo creo más bien es de hacer caso a presiones y a intereses. Y creo que hasta ahora las sociedades civiles, los pueblos, no han logrado hasta ahora de generar una presión adecuada sobre los tomadores de decisión a nivel internacional para, por ejemplo, en las negociaciones climáticas haya una voluntad de verdad realmente de empezar a hacer las cosas de manera distinta, de despedirse de la locura de pensar de que sí es factible crecer de manera perpetua a costo del medio ambiente y de la finitud de los recursos, ¿no? Yo creo que en eso estamos muy llamados como sociedades civiles a nivel planetario internacional de mostrar que sí somos la mayoría y que no estamos dispuestos de seguir, de que nos hacen creer en un desarrollo que al final no es más sino la destrucción de lo que nos rodea, lo que es nuestra casa, y a costo de que las mayorías estamos empobreciendo cuando una minoría al final, digamos, está sacando provecho. Tú haces mención, yo creo, a un tema y a un concepto muy importante en este debate, que es el de bienestar. Y ahí tenemos que preguntarnos qué bienestar, para quién es el bienestar y a qué costos este bienestar. Y esto lo vinculo con lo que mencionabas al final, fundamentalmente en relación a estas brechas que se discute y que se define en agendas a nivel internacional respecto a qué entendemos por desarrollo frente a lo que es realmente el bienestar, los imaginarios, lo que la gente sueña y aspira. Entonces, ¿cuáles son estas brechas y de dónde emerge la necesidad de mirar lo que son precisamente las aspiraciones de vida, los imaginarios de vida de la gente? Yo creo que ahí estamos en un continente que nos puede dar bastante luces en ese sentido. Me refiero a América Latina. Además de Bolivia, Ecuador es el segundo país que tiene a nivel de su constitución consagrado un término. En Bolivia hablamos del vivir bien, en el caso ecuatoriano hablan del buen vivir. Ya teníamos que irnos hasta a Bután, que es un pequeño estado en la Asia, si no estoy muy equivocado, en el Himalaya, o sea, en una montaña muy alta, que tiene consagrado la felicidad, la obligación a que los gobernantes procuran la felicidad de su pueblo. Si de alguna manera lo que en Asia se habla felicidad, posiblemente nosotros aquí lo expresamos como
vivir bien. Yo creo que eso es una gran ventaja por el hecho de que se ha puesto hasta en la misma Constitución un mandato, para decirlo de esta forma, que yo creo que no acabó de ser construido. Y ahí sí viene un gran reto, o sea, ¿quién nos puede indicar al final qué significa el vivir bien? Yo no voy a entrar en una discusión antropológica, lo voy a dejar a aquellas personas que conozcan un poco más esta materia, pero yo personalmente estoy convencido de que quienes deberían ser escuchados mucho más es la gente de a pie. Son los pobladores a nivel rural, también a nivel urbano, periurbano. Yo creo que no hacemos muy bien, y me refiero inclusive a los profesionales o a los que pensamos que somos intelectuales, ya hacernos creer que ya sabemos lo que es el vivir bien, lo que significa de vivir bien, de vivir con plenitud, no necesariamente vivir mejor. Porque ahí sí, al final también llegamos, digamos, a una disyuntiva, es decir, no, el vivir y el vivir bien significa la acumulación de riqueza en términos materiales. Yo no sé si hace tanto más feliz de tener 3 televisores en vez de 1, o tener que montarse en 4 carros para sentirse bien, o de pronto repensar también las cosas y de llegar a tener con más claridad qué necesitamos realmente para vivir bien. Vivir, digamos, en armonía también con el medio ambiente, porque muchas veces, y en esto yo creo que como seres humanos, muchos nos enseñaron esto, nos sentimos como superiores, que nosotros dominamos el planeta, dominamos la flora y fauna, pero es el planeta que nos está mostrando poco a poco de que el planeta puede sin nosotros. Nosotros no vamos a poder sin el planeta porque si no tenemos, llámese la madre tierra, nuestra casa, es un tanto distinto. Entonces yo pienso, la redefinición, lo que es una vida en abundancia, no en términos materiales, es algo clave. Y eso es un proceso a construir. ¿De dónde sacamos insumos para realmente poder complementar digamos, esa significancia del vivir bien? Yo creo que hay que tomar en cuenta, por una de las diferentes idiosincrasias, las culturas. Nosotros vivimos en un estado de mucha diversidad, que yo creo que es una gran ventaja, para dicho de otra manera, mucho más aburrido de vivir con una etnia entre todos, como poder enriquecernos mutuamente. Entonces la diversidad debería ser riqueza y no obstáculo, eso es por un lado. Por otro lado, lo hace como más reto también de construir, y construir desde dónde. Yo creo que desde una escucha, también lo que la gente de a pie, que muchas veces como no tienen instrucción, entre comillas, como no son profesionales, ¿acaso entonces estas personas no tienen sabiduría? No saben lo que son sus sueños, sus preocupaciones. Y yo creo que haríamos muy bien de aprovechar muchísimo más aquellos elementos que nos pueden dar las mayorías, que yo creo que sí es necesario realmente para construir esos conceptos de vivir bien, y para volver a lo que mencioné hace un rato, también demandar con más insistencia entre los tomadores de decisión, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque eso es un tema que no se va a poder lograr por mucho que quisiéramos solucionarlo en el caso boliviano. Si nosotros estamos, por ejemplo, pensando de cambiar paradigmas en el tema económico, es muy difícil que para un Estado logre al final desmarcarse esta lógica, porque vivimos en un sistema altamente competitivo donde lo que necesitamos son acuerdos y predisposiciones a nivel internacional. Y eso, yo estoy convencido que eso no funciona si no son los pueblos y las sociedades civiles que toman mucho más conciencia sobre eso y que se hagan escuchar. Uh-huh. Ahora, dentro de lo que es esta escucha, el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia ha tenido una experiencia precisamente de imaginarios de vida, de preguntarle a la gente cuáles son estas aspiraciones, sueños, qué imaginan respecto a lo que es precisamente el vivir bien. Me gustaría que nos comentes respecto a lo que ha sido esta experiencia, este diálogo con la gente. Bueno, eso para mí personalmente, afortunadamente no lo he hecho solo, porque me hubiera acobardado ante la tarea. Si lo hicimos en un pequeño equipo, y me recuerdo muy bien después de las primeras entrevistas, que al final no eran entrevistas, sino eran algunas preguntas guías que nos ayudaban, pero el reto mayor era que con las personas con los que estuvimos, de diferentes grupos etarios, o sea, gente mayor, gente muy joven, gente adulta, con mujeres, con hombres, con personas que viven en las áreas rurales, en las zonas periurbanas, urbanas,
con indígenas, bueno, por fin, yo creo que ha sido relativamente representativo. El gran reto era romper el hielo para que las personas se sienten a gusto, entran en confianza y empiezan realmente a hablar lo que les conmueve. El segundo gran reto para nosotros, para mí personalmente, era entender bien. Y no ha sido tanto el español, ¿sí?, sino ha sido más bien de entender bien lo que la gente, a lo que se refería, porque muchas veces hay que leer entre las líneas, ¿cierto? Entonces al principio se podría llegar muy rápido a la conclusión, no, es que la persona no entendió la pregunta. Yo creo que es un poco más difícil, yo diría más bien, él quien está entrevistando no entendió bien la respuesta. Entonces, eso ha sido un gran reto y un proceso de bastante aprendizaje, además de un enriquecimiento para mí, como también las demás personas que formamos equipo, de saber interpretar bien lo que la gente nos estaba diciendo, ¿no? Y sobre todo lo que se refiere al cambio climático. Para las personas muchas veces que están tan ocupados con el día a día, con la sobrevivencia, de que ellos nos dijeron, siempre nos hemos tenido que adaptar, el clima siempre ha cambiado. Entonces la gente no lo dramatizaba, sino nos hacía ver de que al final siempre ha sido un reto la adaptación, de acostumbrarse, digamos, lograr aceptar los cambios y reorganizar su vida, inclusive en la producción, pero lo interesante era lo que la gente asociaba a lo que para ellos significa desarrollo, de vivir en paz, en armonía, la gente mayor sufriendo mucho por la migración de sus hijos y muchos otros aspectos. Creo que si nos ayudara a entenderlo, y lo interesante también cuando se ve después, tomamos como un ejemplo el proceso de las Naciones Unidas con participación, es un proceso bastante participativo donde se está intentando a nivel de la comunidad internacional de definir cuáles van a ser los objetivos del desarrollo que nos deberían guiar después del 2015 para otra década. Y son muy tecnócratas, o sea, cuando uno se recuerda lo que la gente de a pie, me gusta mucho hablar en ese término, lo que la gente demandaba, lo que se expresaba, y se da una lectura a esos objetivos que existen como borradores, hay un divorcio total. Entonces yo creo que haríamos muy bien, no solamente a nosotros, sino a nivel, digamos, de instancias internacionales también, dentro de la comunidad internacional, de confiar mucho más en la sabiduría de la gente de a pie. Me parece muy interesante lo que mencionas respecto a las brechas que hay y que se evidencia precisamente en este diálogo con la gente respecto a lo que son los temas que se están discutiendo a nivel internacional y en la agenda que se está definiendo a nivel internacional, fundamentalmente en relación a lo que son objetivos de desarrollo sostenible y lo que es la agenda post-2015. Con relación a este aspecto, que creo que es trascendental, pese a que se evidencia estas brechas, no solamente en la construcción de agenda post-2015, sino también en lo que es la negociación a nivel internacional respecto a lo que es tema de cambio climático. Pero pese a la existencia de estas brechas, estas definiciones políticas que se toman en estos espacios, sin duda define lo que son las políticas, incluso el financiamiento a nivel internacional para poder desarrollar estas agendas locales. En ese sentido, la construcción de estas agendas locales, ¿qué elementos deberían recuperar para poder realmente inclinarse más hacia lo que tú hacías mención, hacia lo que son realmente estas aspiraciones de vida de la gente, hacia volcarse a la escucha de lo que son los actores, la sociedad civil? ¿Qué elementos debería contener este diálogo y esta participación, este involucramiento desde la sociedad y desde la apertura también de los gobiernos, de los tomadores de decisiones a distinto nivel? Eso es algo muy complejo, ¿no? Yo podría decir que no tengo la respuesta tampoco a esto. Me voy a la segunda parte de lo que tú tocaste como pregunta. Para mí, que en física siempre he sido muy malo en el colegio, ¿no? Pero algo de gravedad y de funciones de palanca sí lo aprendí, de eso me recuerdo. Yo creo que es fácil de echarle la culpa, digamos, a los tomadores de decisión, ¿ya? Eso de pronto es la salida más fácil, si no, es que eso es la culpa de ellos, ¿no? Yo sospecho de que la gran mayoría de los tomadores de decisiones a nivel político, que legitimaron, digamos, por el voto como tal, no les falta inteligencia, ¿ya?
pero también son políticos y entonces ellos van a tener que medir siempre hasta qué punto posibles propuestas que no son tan favorables porque se empiezan a chocar o empiezan a cuestionar lógicas, conceptos, paradigmas, ¿no? Establecidas, cuando se empieza a trastocar, eso hace ruido. Y ruido muchas veces genera también miedo, ¿ya? Y como vivimos en una era donde creo que las batallas modernas son informáticas, son de comunicación, entonces es muy importante también quién maneja realmente la información, quién genera corrientes de opinión. Entonces es como muy arriesgado para esos tomadores de decisión al final, desmarcarse de lo que dice la mayoría para empezar a pensar en voz alta sobre alternativas. Repito de nuevo, creo que la gran mayoría les admito de que inteligencia no les falta para haber llegado dentro de su análisis personal, de también darse cuenta que hay que empezar a hacer las cosas de forma distinta. Creo de que en la medida de que esos tomadores de decisión sienten como en una balanza que la presión y las demandas por parte de las mayorías, que son las personas de a pie, son mayores como los lobbyistas, los representantes de los intereses, digamos, de oligopolios económicos del capital. A partir del momento que las demandas de la gente aumenta y es mayor, creo que los políticos empiezan a volverse más valientes, a lanzarse. Digamos, sin embargo, yo creo que la cosa no es tan simple, porque al final hay muchísimos intereses de por medio y creo también una cosa que es la oratoria, la semántica, de que todos estamos en la misma situación, hablamos de la responsabilidad compartida pero diferenciada, respetando el derecho al desarrollo, pero en última instancia creo de que, sobre todo hablando de los países industrializados o ricos o como ustedes lo quisieran llamar, hasta ahora no hay, creo que una predisposición por miedo de no pensar que sea factible funcionar como sociedad, como Estado y a nivel internacional, que no se limita a lo que es el tema del crecimiento económico. El crecimiento económico es lo sagrado, eso no se puede trastocar cuando nos fijamos cuáles son las erogaciones de dinero, digamos, para la ayuda a nivel internacional ante todas las catástrofes por los que hemos pasado, en comparación a lo que los mismos estados desembolsaron de recursos para lograr de alguna manera estabilizar su moneda. Entonces ahí vemos claramente cuál es el amo, de verdad. Y eso es muy difícil de contrastarlo. ¿Cuál es el papel o qué podemos hacer nosotros, sea como grupo de trabajo cambio climático, en el trabajo junto con la gente? Yo pienso de ser un poco más crítico, inclusive a lo que otros nos están viniendo como desarrollo. ¿Eso realmente es desarrollo? Yo tengo mis grandes dudas, porque al final si el desarrollo es de llegar a un consumo desfrenado, no quiero quitarle a nadie el derecho de consumir lo que él quisiera, pero que se haga cada uno la pregunta, y me refiero obviamente no a las mayorías que viven con mucha carencia, sino digamos, a gente como nosotros que estamos en una condición de poder dedicarnos mucho al consumo, si realmente ese consumo puede ser un reemplazante para una vida plena que no necesariamente se basa solamente en el materialismo, en la acumulación, y ahí estamos otra vez diciendo tenemos que generar recursos, y en la lógica de crecimiento perpetuo, que me parece perverso y que se está evidenciando de que no va más. Parte de esta perversidad y la ironía de estos procesos es que la carrera hacia lo que son precisamente estos objetivos de desarrollo hoy nos han, y de hecho las crisis múltiples globales que se están dando a nivel mundial nos muestran que tenemos que pensar en alternativas al desarrollo ahora, ¿no? Entonces, este es sin duda un tema muy amplio, muy complejo, como hacías mención, pero sin embargo sí es un tema que exige que se busquen, se planteen propuestas y respuestas y que van a estar sin duda en la agenda de la sociedad y de nuestros gobiernos en los próximos años. Entonces, un tema que sí hay que agendarlo, hay que repensar desde la sociedad, desde las instituciones que trabajamos temas de desarrollo, pero también desde lo que son los tomadores de decisiones que tienen que empezar a agendar estos temas para poder dar respuestas y hacer fundamentalmente propuestas alternativas. Un aspecto que hacías mención, el tema de escucha, ¿no? Y creo que es un reto fundamental empezar realmente a escuchar, abrir los ojos y los oídos, la mente hacia lo que
son realmente estas aspiraciones de vida de la gente. Jorge, muchas gracias. El tiempo se nos ha cortado, se ha acabado, pero te invitamos a una próxima oportunidad para poder hablar de estos temas apasionantes que realmente preocupan, pero que también generan compromisos con relación a lo que queremos avanzar y para el futuro. Muchas gracias por la invitación y con gusto cuando te parezca de nuevo. Hasta luego. Gracias, muy buenas noches.